AM530. Somos espectáculo. Somos radio. Toma aire. Todos los jueves, de 22 a 24, escuchá Política por Políticos y Políticas. Un espacio para buscar preguntas y encontrar respuestas. Somos radio. AM530. Seguimos en Política por Políticos y Políticas hasta la medianoche. Estaremos con ustedes en minutos nomás. Nuestro cierre, que siempre tiene que ver con alguna actividad artística o un libro, que es el caso de hoy, o una obra de teatro. Ya les contaremos de qué se trata. Pero es un libro súper interesante que salió ya hace algunos meses. El libro se llama Encarnación Escurra, la caudilla. El autor es Cristian Vitale. Dice la contratapa de este libro: fue para muchos Encarnación Escurra apenas la esposa de Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes, que gobernó con mano de hierro las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero ¿quién fue realmente Encarnación Escurra? Hija de ricos estancieros y con ciertas amistades de alta alcurnia, fue a la vez militante popular y líder de la Sociedad Popular Restauradora y la Mazorca, que aunaba a las clases bajas y castigaba a los enemigos. Después cristiana, supo apoyar a su hermana, eso después lo vamos a hablar. Josefa, cuando tuvo un hijo natural, como se decía antes, con Manuel Belgrano, aguerrida defensora de su marido, tuvo la valentía de desautorizarlo a él y a sus allegados, al punto de poder considerarla una de las primeras luchadoras contra el patriarcado decimonónico. Todo eso nos lo va a contar el autor de este libro, que no solo es autor de este libro, pero este es el más reciente, Encarnación Escurra, la caudilla. Cristian Vitale, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Cómo anda? ¿Qué dice usted? ¿Cómo andas, Cris? Bien, todo bien, che, por suerte. Profe bien. De Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, y además te leemos en página 12, cada 2x3 ahí en la sección de Cultura y Espectáculos. Seguramente muchos y muchas de las y los oyentes que estén escuchando en este momento han leído alguna nota tuya, pero te revelaste como historiador, por lo menos para mí, sorpresivamente, hace algunos años ya, con San Martín Rosas Perón, Orígenes, Mutaciones y Persistencias de una trilogía nacional. No sé si ese es el primer libro. Ese es el primer libro, exacto. Como usted acaba de decir, me he revelado tardíamente de la historiografía nacional y popular. Sí, señor. Sí, señora. Y ahí haces como una línea, como una genealogía entre estos tres personajes históricos que históricamente no los conectamos, pero sí vos ves en ellos como una misma raíz, San Martín, Rosas y Perón. Exactamente, sí. Esto fue consigna, fue cántico militante, sí. Digamos, tiene como una raigambre muy fuerte en la tradición historiográfica y política del campo nacional y popular, digamos, porque coincide que son los tres militares, miraron al pueblo como ningún otro en la historia argentina de esas características, ¿no? Militares de pueblo, sí. Y que siempre tuvieron en la mira, cada uno en su propia época, por supuesto, la idea que después el peronismo sintetizaría en las tres grandes banderas, ¿no? Que es la independencia económica, la soberanía política, la justicia social. Yo creo que, digamos, yendo por ese eje, se puede conectar muy bien a estos tres personajes tan importantes para nuestra historia. Un poco la idea de aquel libro había sido esa, ¿no? Ver de qué manera funcionaban como trilogía y como trilogía de consigna militante, ¿no? Que, eso un poco había quedado omitido en algún periodo, sí. Pero siempre reaparece, y creo que en este caso reapareció mucho con la reivindicación que hace Cristina, del sable corvo, digamos, sí. Que es de Lega Rosas, toda
digamos, la importancia, la difusión que se le dio al Día de la Soberanía, que es un hecho provocado por Juan Manuel de Rosas. Bueno, en fin. Estaba pensando, Cristian, vos decías 3 militares, ¿no? Cuando estamos a las puertas de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, del 2 de abril, cuando la última experiencia militar de la Argentina fue tan dura, tan costosa, tan dolorosa, y que todavía la seguimos pagando en costos económicos, sociales y políticos, porque además hay toda una generación que hoy tendría que estar jugando en la política y no está. ¿Qué militares tan distintos, ¿no? Usted lo ha dicho, claro, son militares excepcionales en la historia argentina, digamos, ¿no? Porque en realidad o en general la historia de las Fuerzas Armadas en Argentina han tenido, excepto, digamos, las corrientes que surgieron de estos 3 personajes, una historia lamentable, sí, ¿no? La única guerra en la cual participaron en forma internacional, la perdieron. Tuvieron mucho éxito en reprimir, en torturar, en desaparecer compatriotas o militantes populares, así que siempre ha sido lamentable el papel. Sobre todo, siempre digo, uno puede establecer un ranking de dictaduras nefastas, ¿no? Y la del 76 junto con la del 55 son tremendas en el sentido de la antipatria, en el sentido de fuerzas armadas que en vez de defender los intereses del pueblo y de la nación, defendían exactamente lo contrario, casi con una minuciosidad de relojero, ¿no? El ejército argentino puesto a disposición de los intereses que representaba Martínez Dios, más claro y visible. Entonces, por eso resulta interesante, digamos, reivindicar el papel de estos militares que sí tuvieron una conciencia nacional con la gente adentro, con el pueblo. Esto es muchas veces hay que recordarlo y hay que repetirlo, porque a veces se olvida, ¿no? San Martín, Rosas y Perón, los 3 en su momento, en su época, desde el lugar que les tocó ocupar, creo que fueron militares argentinos consustanciados con los intereses populares y nacionales. Bueno, para quien le interese todo esto que charlamos, sintéticamente, San Martín, Rosas, Perón, Orígenes, Mutaciones y Persistencias de una trilogía nacional, editado por Octubre. Usted lo ha dicho. Ahí está, lo buscan, lo consiguen, si no le escriben a la gente de Octubre, Editorial Octubre, y seguramente lo van a conseguir. El segundo libro con el que insististe ya en tu rol de escritor, o sea que ya para nosotros sos un escritor, bueno, ponele, es Encarnación Escurra, la caudilla. Y sí, porque bueno, va en línea, ¿no? Un día hablando con Hernancito Brienza, que es un gran historiador, un compañero, un periodista, Hernán, le había ido a hacer una entrevista por el libro que editó él, La Argentina Imaginada. Bueno, quedamos charlando y tomando un café, y me dice, ¿por qué no te haces un libro para Marea, viste? Sí, digamos, bueno, Editorial Marea, que es donde edita algunas de sus cosas Hernán Brienza, y la editorial que sacó La Caudilla. Exactamente, ahí va, bien, gracias Mariana, porque yo me olvido de esos marcos. Hernán es el que, digamos, es el editor de la sección Caudillos de la editorial Marea, ¿no? Entonces me propone hacer un libro, pensamos en una mujer. Yo de repente se me ocurrió hacer a Manuelita, digamos, que es la hija de Juan Manuel de Rosas, y él me dice, ¿por qué no haces esa Encarnación? Sí, claro, por supuesto. Y ahí empezó el laburo, digamos, en la línea, digamos, ¿no? Encarnación Escurra, la mujer de Juan Manuel de Rosas, ya tenía previamente este laburo hecho, y bueno, me puse a trabajar con la primera pata femenina de la trilogía, digamos, ¿no? La otra sería Eva Perón, y después está Remedio de Escalada, que no cumplió un papel político muy importante, pero sí Encarnación y Eva, ¿no? Como la primera, el primer abordaje femenino de la trilogía. Sí, ahí vos haces una línea que desde Encarnación hasta Evita, donde las diferencia el origen social, pero después van bastante juntas políticamente en su visión de país. Claro, haciendo las mismas salvedades contrafácticas, digamos, totalmente. Que aclaré en el libro anterior. Son épocas muy diferentes, son contextos absolutamente distintos,
el de Eva y el de Encarnación, por lo tanto hay que tener siempre en cuenta, digamos, esa cuestión contrafáctica, si no podemos caer en algún error. Digamos, salvando esa situación, sí, cuando la historiografía te permite la posibilidad de trazar analogías, yo creo que entre ambas mujeres hay muchas, y de hecho el epílogo del libro, digamos, el último capítulo cierra con signos, digamos, de esa analogía. Creo que fueron mujeres impresionantes, cada una en su momento, para sus maridos, para sus compañeros, pero además como mujeres en sí, digamos, por el papel y el rol político que cumplieron, el rol político y el rol cultural, digamos, ¿no? Y sobre todo el social, digamos, ¿no? También son mujeres excepcionales. De Eva ya se ha hablado mucho, digamos, obviamente Encarnación se conocía bastante menos, por eso el desafío de escribir este libro, ¿no? Y de arrojar luz sobre algunas situaciones que no estaban muy en la mesa en la historiografía nacional, y que bueno, de a poco se va poniendo en autos. Hay una obra teatral muy interesante que y a Encarnación como las mujeres que dieron todo por el hombre que tenían al lado, minimizando lo que es su propia fortaleza. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Hay alguna analogía también entre Encarnación y Evita con respecto a esa mirada de los poderes oligárquicos con respecto a estas dos mujeres? Sí, mira, de Eva puede ser, digamos, que se haya dicho un poco más. En el sentido de Encarnación tal vez sea, digamos, quienes afirman cuestiones como la que planteás, gente muy ligada a las tradiciones hispano-católicas del siglo XIX y su respectiva dinastía. Pero lo que pasa es que cuando uno ve al personaje, digamos, y lo ubica en su verdadera dimensión, se da cuenta que poco tenía, digamos, de ser solamente la mujer que apoyaba al hombre y que era como el sostén, digamos, ¿no? Tanto en el caso de Encarnación como en el de Eva son mucho más que eso. Claro. Mucho más que eso. Encarnación era bravísima. Digamos, las cartas que le escribe a Rosa son tremendas, digamos, ¿no? Así como sin filtro, ¿viste? Le dice de todo y le putea a los amigos y le dice que hay muchos que son amigos de él por interés económico, y que cuando digamos se atreviera a hacer, digamos, cambios más profundos en lo que sería la estructura económica de esa pequeña ciudad llamada Buenos Aires, y después de la Confederación lo iban a dejar. De hecho es algo que pasa cuando los Anchorena, caído Rosa, viste, te dijeron si te he visto, no me acuerdo. Es una mujer que lo alerta, digamos, a Rosas por sobre los pensamientos y las convicciones del mismo Rosa, ¿no? Y algo similar sucedió con Evita también. Exactamente, claro, eso se conoce un poco más. Claro. Por lo tanto, esa mirada es muy sesgada. Decir que ellas solamente cumplieron un rol como sostenes o contención afectiva de sus maridos. Claro, porque Evita, por ejemplo, decía la vida por Perón, pero no lo estaba diciendo la vida por Perón porque es mi marido, sino que lo decía porque era algo que salía de las entrañas del pueblo argentino, con respecto a la figura de su líder histórico. Lo que pasa es que tanto en el caso de Encarnación, está buena la pregunta que hace Julián, porque tanto en el caso de Encarnación como en el caso de Eva, cuando ellas hablan de sus maridos, hablan de un proyecto de nación, claro, encarnado en sus maridos. No es que hablan de sus maridos por sus maridos en sí, hablan de sus compañeros porque el proyecto de nación que ellos encarnan y por los intereses populares que ellos encarnan, digamos, ¿no? Le ponen el nombre que coincide con que es el de sus compañeros, pero digo, me parece que es interesante verlo así, ¿no? Perón es el pueblo y la patria para Eva. Claro. Era una fanática total, ¿no? De él. Estamos hablando con Cristian Vitale, autor de Encarnación Escurra, La caudilla. Cristian, hay una discusión que es más contrafáctica casi que todas las que estamos planteando, que es decir si Evita, que es una discusión del feminismo, decir si Evita es feminista o no.
La mayoría de las feministas liberales dicen que Evita no era feminista. Te dicen, no era feminista porque si lees La razón de mi vida, lo que dice de Perón, cómo lo califica, pero la están sacando absolutamente de contexto, y estoy pensando que vos decís que Encarnación era una feminista visceral, instintiva. Claro, sí. Mira, las feministas te matarían. No, en absoluto. Podría conversarlo con cualquiera de las compañeras, digamos, pero sí, absolutamente. Vos calculá que estamos hablando, la época de Encarnación es una época absolutamente ultramontana, es católica, patriarcal, digamos, sí. Es todo eso, digamos, es un combo tremendo. Y vos pensás que Encarnación, habiendo sido criada en una familia de esas características y siendo ella también una católica, ¿no? Tiene como actitudes que contrastan con esa prosapia, ¿no? Por una parte, su hermana María Josefa, sí, tuvo, que también es una mujer impresionante, tuvo un hijo con Manuel Belgrano, un hijo, comillas, ilegítimo, sí, en 1812, que crió el matrimonio Rosas. El matrimonio Rosas, sí, exactamente. Y si hubo una mujer que defendió a capa y espada a su hermana, digamos, ante todo lo que le podían decir en ese contexto, imagínate, fue Encarnación, digamos, ¿no? Eso por un lado, un ejemplo tremendo, digamos, ¿no? Otro ejemplo tremendo es cuando fragúa un embarazo para poder casarse con Juan Manuel. Sí. Ninguna de las dos familias, sobre todo la familia Rosas, quería ese matrimonio. Claro. ¿Por qué? Porque Encarnación era la hermana de la pecadora. En la ciudad de Buenos Aires se conocían todos. 1813, digamos, sobre todo en la élite, ¿no? Imagínate cuando Juan Manuel plantea la idea de casarse con Encarnación y se sabe que la hermana de Encarnación había tenido un hijo sin casarse con Manuel Belgrano, ¿no? Bueno, ninguna de las dos familias quería ese casamiento, sobre todo la mamá de Rosas, que era tremenda, y ellos inventan un embarazo para poder casarse. Un embarazo que no existía, digamos, no estaba a través de aquella carta donde se ponen de acuerdo para que ella le escriba una carta diciendo que estaba embarazada, ¿no? Y para que la madre de Rosa la descubriera la carta. Se la dejan cerquita para que la descubra. Es de novela eso, es de Migré. Y dice, y sí, se tienen que casar porque está embarazada, digamos, ¿no? La lógica católica de la época, tiene que casar. Igual yo te planteaba el tema del feminismo porque digo, es una discusión que tengo yo con compañeras feministas más liberales o más troscas sobre bueno, decir, Evita no era feminista. Bueno, hay que ver los parámetros de cada época, ¿no? Y me parece que es lo que haces vos con Encarnación, de pensarla en aquella época, en ese marco social e histórico. Por supuesto, pero si no es imposible pensar otra cosa, digamos. ¿Cómo vos cuando abordás un personaje y si querés adjetivar sobre ese personaje tenés que ir al momento en el que vivió, a la familia en que se crió, al estrato social al que pertenecía, digamos, se puede hacer una analogía directa entre, digamos, una mujer que vivió, digamos, después de Jenny Joplin y una mujer que vivió antes de Jenny. Claro. No tiene nada que ver, o sea, ¿cómo me vas a plantear una discusión acerca de dos personajes que, digamos, cuyas épocas no coinciden en absoluto culturalmente? Sí, las mujeres que tenían prohibido fumar tabaco, por ejemplo. Exacto, hubo un flower power en los 60, hubo ácido lisérgico, hubo amor libre, pasó un tsunami. Pasó algo, claro. Es como de antes como sucede con el humor, como sucede con un montón de cuestiones, ¿no? Claro, entonces sí, obviamente hoy el feminismo tiene toda esa ventaja, digamos, de haber digamos, tenido la experiencia de la década del 60 y del rock and roll y de la liberación y de un montón de situaciones que las mujeres anteriores a eso, no, la verdad que no tenían, digamos, ¿no? Entonces es difícil establecer de si
una mujer en el siglo XVIII era feminista o no. En general también las visiones feministas, que eran muy pocas, porque había mujeres feministas, ¿no? Obviamente el anarquismo del principio del siglo XX, o del siglo XIX, algún que otro ejemplo, pero en general pertenecían a la élite ilustrada, muy culturosa, muy formada, digamos, y no estaban relacionadas con el pueblo, no tenían digamos, una empatía popular, ¿no? No, y mismo, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza ahora la discusión sobre que se está planteando, ¿no? De achicar los días laborables, pasar de 5 días a 4 días laborables, por ejemplo. Entonces, los que están militando hoy los 4 días laborables tendrían que repudiar y decirle que son unos carneros a los que pedían solamente la media jornada del sábado y el domingo. Bueno, ahí es un gran ejemplo ese, Julián. Claro. O sea, el peligro es ese, ¿no? Bueno, no, porque tal no es feminista por tal cosa. Eva no es feminista. Claro. Saco y Vanzetti son carneros. Claro. Y Eva no es feminista. Por favor, Eva fue tremenda. Y, digamos, una mujer que de hecho, digamos, era feminista. Cristian, la última. Sí. Vos describís también cuando esta mujer, que ya era una mujer de un pensamiento avanzado para su época, por la treta esa que hace para casarse con Rosas, por la relación que tenía con su marido, por cómo defiende a su hermana, toma un rol político activo a partir del 1 de diciembre de 1829, del golpe unitario de Lavalle, ¿no? Sí, terrible ese golpe. Digamos, cuando los federales hablaban de salvajes unitarios se quedaban cortos. Estudia lo que fue el golpe y la dictadura unitaria, que duró 6 meses, sí, por suerte. Es tremendo, digamos, el nivel de clasificaciones, torturas, exilios, fusilamientos, en 6 meses es récord total, digamos, ¿no? Entonces, ese es el momento en el cual, que bueno, en el intermedio se produce, no en el intermedio, digamos, un poquitito antes del golpe se produce el fusilamiento de Manuel Dorrego, ¿no? Dorrego, claro. Sí. Exacto. En ese momento Encarnación, digamos, hace un clic, pega un viraje que por ahí, puertas adentro ya estaba, pero empieza a hacer pública su posición política de postular a su compañero como quien debía regir los destinos de la provincia de Buenos Aires, porque esa anarquía no se podía soportar más. Porque además era una anarquía cuya violencia estaba originada en lo que decíamos antes de la dictadura del 76 o del 55, ¿no? De las dictaduras militares argentinas, estaba dirigida a defender los intereses que no eran los del pueblo argentino ni los de la nación argentina, eran los intereses unitarios que después fueron liberales y que estaban o entroncaban muy bien con Francia e Inglaterra, que o casualmente son los que hacen el bloqueo anglo-francés en 1845, ¿no? Entonces, fíjate cómo en la historia también aparecen ese tipo de momentos políticos que anudan fácilmente, ¿no? Bueno, esos 6 meses de dictadura unitaria, sí, son los que, volviendo a tu pregunta, Mariana, son los que determinan el paso a la acción, a la praxis política pública de Encarnación Ezcurra. Bueno, y si quieren saber más, que se compren el libro. En Marea Editorial lo venden, si lo quieren comprar a través de internet. Si no, tiene un montón de posibilidades en librería, está en todos lados. Encarnación Ezcurra, la caudilla, de Cristian Vitale. Cristian Vitale, compañero querido, muchas gracias. A usted, compañera, Juliana, a todo el equipo, Aragón también, un abrazo para todos. Abrazo, muchas gracias por haberme dado la posibilidad de hablar con ustedes. Por favor. Un gran abrazo. Nos vemos. Brucia la luna in cielo, io bruscio d'amore,
si consuma come lume cori, l'anima chiange addolorata, non si dà pace, ma che mala nottata. Brucia la luna in il cielo, io ruscio d'amore, poco che si consuma come lume cori, l'anima chiange addolorata, non si dà pace, ma che mala nottata. Yo cuando escucho esa música me parece que va a pasar algo que tiene que ver con la mafia, no sé, que me tengo que esconder en algún lado. No, son homenajes porque... ¿Saben qué me pasó? Sí. Creo que se viene un nuevo bloque acá en Política por Políticos y Políticas, que es el cierre de película. Me gusta mucho eso. Me gusta. Se me ocurrió... Es un cierre musical. Cierre musical, cierre de película. Hace un par de semanas cerramos con Goran Bregovic, claro. Sí. Con música histórica de Underground. Sí, Underground. Y ahora podemos seguir en la misma tónica, así que la semana que viene vendremos con alguna otra musiquita de algún film histórico. Entonces, me gustó. Hoy metimos El Padrino. Nino Rota hoy. Bueno. Nos reencontramos la semana que viene, el martes en Ruta 49 de 22 a 0 y el jueves en Política por Políticos y Políticas. Adiós. La mia canzone, se non c'è nudo casa faccia barconi. AM 530. Somos Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras.